Hola, muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida a este seminario, Producción de Cerveza Artesanal, impartido por el maestro Pedro Antonio Ordóñez Islas. A continuación, voy a leer la semblanza del maestro Pedro Ordóñez, quien es emprendedor serial, ingeniero civil y maestro en planeación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios sobre emprendimiento en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Stanford, UC Berkeley, escritor aficionado, conferencista y mentor, cofundador también de La Caja Rota, Mezcal Mano, Coffee Tea, Cerveza Los Manos, The Empty Tap Room, CITAP y WhatsApp Mano. Pedro, estamos muy agradecidos de que estés aquí. Te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias. A ver, déjame ver si por acá me veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo desde casa por ahora. Voy a compartir la presentación. Voy a platicarles un poquito qué onda con el mundo de la cerveza artesanal. Nosotros empezamos en el 2016 incursionando en este mundo y pues vamos a platicarles un poco de lo que hemos aprendido y también porque alrededor del mundo de la cerveza hay un montón de mitos, hay un montón de leyendas y cosas. Vamos a tratar de desmentir algunos y platicarles cómo funciona todo este rollo, ¿vale? Les voy a compartir la presentación. Ahorita que decían estaría buenísimo que si tienen dudas o vayan surgiendo preguntas, vayan escribiéndolas en el chat desde que se les vayan ocurriendo, les vayan pensando, para que no se les vayan a olvidar al final, ¿no? Entre más interacción haya con ustedes, se vuelve como más rica esta plática. Si yo nomás me echo un choro y un monólogo constante, va a ser, digamos, un poquito más tedioso, entonces hagámoslo más interactivo. Entonces, comparto la presentación y empezamos. Bueno, vamos a hablar entonces de producción de cerveza artesanal. Y antes que eso, quería platicarles una historia. Ustedes sabían, y aquí se los pongo obviamente, ¿cuál es la cervecera más antigua de la historia? Pues esta, que tiene un nombre en alemán y que mi alemán no es tan bueno como para pronunciárselos perfectamente, pero lo pueden leer. Esta es la primera, digamos, empresa como tal, digamos, la cerveza se empezó a producir desde antes. Primero se dieron cuenta que de pronto se remojaban ciertos granos, este grano se fermentaba y de pronto sabía raro, pero además tenía generaba, ¿no? Obviamente ciertos comportamientos, ciertas sensaciones en el cuerpo distintas y a la gente como que le empezaron a gustar. Y hasta el día de hoy nos siguen gustando esas sensaciones que genera el alcohol. Entonces, empezaron a institucionalizarlo y la primera empresa como tal que se fundó productora de cerveza es esta, en el año 1040. Es decir, que está a pronto de cumplir 1000 años de estar produciendo cerveza ininterrumpidamente. Eh, Fue fundada en una zona de Bavaria, en Alemania, y es la primera compañía cervecera en el mundo, ¿no? Después de esa, pues han surgido muchísimas más. Y lo interesante de esta es que además ha producido ininterrumpidamente y ha vendido cerveza en Alemania al principio y pues en el resto del mundo por ahora, ¿no? Entonces, por si algún día se echan una cervecita de estas, podrán platicarle a la gente con la que estén degustándola. Mira, esta es la primera cerveza que se produjo de manera formal en una empresa productora de cerveza, ¿vale? Y ahora que sabemos esta historia, vamos a ver qué onda, cómo se hace la cerveza, ¿no? Aquí les pongo la fórmula, y por eso pongo fórmula entre comillas, para hacer cerveza, que la pueden leer. Mientras le doy un trago a mi agua, aquí pueden ver que necesitamos agua, malta, levadura y lúpulo. Estos son los 4 ingredientes mínimos que debe de contener una cerveza. Hay cervezas que contienen ingredientes adicionales. Sin embargo, si no se cuenta con estos 4 ingredientes, no podríamos estar hablando de una cerveza en el estricto sentido de la cerveza, desde el punto de vista y desde el estándar alemán, digamos, de cerveza. Hay algunas otras cervezas que pudieran hacerse, por ejemplo, sin lúpulo, pero no se consideraría una cerveza en el estricto sentido. Y ahorita vamos a ver cada uno de los ingredientes, qué son o qué onda, ¿no? El agua, evidentemente todos sabemos qué onda con el agua, pero el agua pareciera que es un ingrediente así muy sencillo, ¿no? Simplemente abrimos la llave y la tenemos, pero resulta que el agua juega un papel fundamental en la producción de cerveza. Aquí me está llegando algo. Ah, gente que se conecta. Ok, el agua resulta un elemento fundamental en la producción de cerveza. Y si el agua no la tenemos bien perfilada, con los minerales adecuados,
con un pH adecuado y que esté muy bien, que esté bien purificada, nuestra cerveza se puede llegar a contaminar o puede llegar a tener sabores o perfiles de sabores y olores distintos a los que estamos buscando. Entonces, incluso en el agua tiene su chiste el tema de la fabricación de cerveza. Después, el segundo, perdón, la malta. ¿Qué onda con la malta? Si seguramente, si están interesados en este mundo, alguna vez como yo, hace algunos años me pregunté, dije, bueno, ¿y cuál es la? Porque yo escucho que dicen malta, y a veces dicen cebada, grano, y a veces dicen malta, y a veces dicen trigo, y a veces dicen malta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre malta y grano? ¿O cuál es la diferencia entre malta y cebada? ¿O la cerveza solamente se puede hacer con cebada? No, por eso ponemos malta. La cerveza se puede hacer con dos tipos de granos, pero existe una diferencia entre el grano y la malta. Lo vamos a ver acá. ¿Cuál es la diferencia entre el grano y la malta? El proceso de malteado consiste en que hagamos germinar el grano, de modo que activemos todas las sustancias que tiene adentro, para que entonces el grano esté listo para poder entregarnos la mayor cantidad de azúcares posibles. Digamos que cuando tú tienes el grano, la semilla, esta tiene, digamos, todos los nutrientes ahí, pero no los tiene activados. Entonces, este proceso de malteado lo que nos permite es remojar el grano, de manera que empecemos a activar su proceso. Al momento en el que activamos eso, entonces empiezan a salir todos los nutrientes que van a permitir que una planta crezca. Todos estos nutrientes, todas estas azúcares, vamos a utilizar nosotros para el proceso de fermentación posteriormente. Entonces remojamos el grano, hacemos como que empiece a germinar y justo antes de que realmente germine hacia ser una planta, cortamos ese proceso radical de germinado, es decir, lo horneamos, lo calentamos, entonces se corta ese proceso y después se eliminan las raíces que hubieran salido. Es muy poquito lo que se hace. Lo que se hace nomás es que el grano se hinche y bote, pero algunas veces sale alguna raíz o algún filamento de planta y después se tuesta. Y una vez que se tuesta, ya, ahora sí ya puedes estar hablando de malta, ¿vale? Bueno, digamos, a mí me gusta como interactuar, decir si alguna pregunta hasta aquí o eso, espero que vaya quedando claro, si no, lo vamos viendo en el chat, ¿va? Entonces, esa justamente es la diferencia entre el grano y la malta. La malta ya es un grano activado y listo para poder entrar a un proceso de maceración como lo que ocurre en la cerveza artesanal, bueno, en la cerveza en general. Ajá. Espero que no haya dudas hasta acá. Me regreso una más. Entonces ya vimos el agua y vimos a la malta. Después viene la levadura. La levadura es la encargada, digamos, de comerse todas las azúcares de la malta y convertirlas en alcohol. De esta manera es que por eso tenemos un producto alcohólico. Y finalmente el lúpulo. La cerveza por sí sola, si ustedes prueban algo que se llama mash, que es cuando antes de fermentar la cerveza se tiene, incluso la cerveza fermentada, si no agregáramos este ingrediente, no es amarga. O sea, la cerveza por sí sola no es amarga. El jugo, digamos, el caldito de grano, el caldito ya sea de cebada, de trigo, que se puede hacer con diferentes granos, por sí solo no es amargo. Lo que otorga el amargor a una cerveza es el lúpulo. El lúpulo es una flor. Es una flor que se agrega al proceso de elaboración de cerveza y es lo que otorga el sabor amargo a la cerveza. ¿Vale? Entonces ahí están los 4 jugadores en este proceso. El agua, que es fundamental que esté muy bien perfilada. La malta, que es este grano que hicimos germinar un poquito. Paramos radicalmente ese proceso de germinación. Lo secamos y una vez que está seco, lo tostamos. Y dependiendo del tostado, también vamos a ver más adelante qué onda con la cerveza. Cuando ya hablamos de maltas y decimos, pues es que está la malta tal, la malta tal. Dependiendo del tipo de malta, también es después el tipo de cerveza que vamos a querer elaborar. La levadura, que son los hongos que se comen al azúcar y nos van a producir el alcohol, y el lúpulo, ¿no? Que es esta flor que agrega el amargor a la cerveza. Muy bien, entonces hasta aquí estamos bien. Y acá les voy a contar otra historia, así como la que vimos de Weihenstephan. Esto seguramente lo identifican todos ustedes. Este es un pop irlandés, un pop inglés, o algo por allá en la zona de la Gran Bretaña y el Reino Unido. ¿De dónde viene esta palabra de pop? Pues es chistoso y es curiosa esta historia, por eso me gusta platicarla. Los pubs es la contracción de algo que se conoce como public house.
Y las public houses eran estos lugares donde ya estaban avalados por, digamos, el gobierno, digamos, la institución sanitaria en su momento, para poder vender cerveza sin que la gente se fuera a enfermar. Y sí, ¿qué era lo que sucedía antes? Pues se elaboraba cerveza, decíamos que la hacíamos con agua, con malta, levadura y lúpulo, pero los procesos y el agua no eran muy higiénicos, que digamos. Entonces muchas veces se tenía agua contaminada y lo que sucedía es que la gente se terminaba enfermando con el consumo de cerveza que se hacía de manera hiper mega artesanal en sus casas o en sus y todo, ponían a fermentar grano y lo que fuera, entonces eran lugares no seguros para poder consumir cerveza. Y los pubs empezaron a hacer estos lugares ya, digamos, certificados por el gobierno, donde podías tú ir a consumir cerveza de manera segura, de manera higiénica. Entonces ahí viene el origen de pub, es un public house, y después se convirtieron en estos bares con estos estilos donde te encuentras un montón de llaves de cerveza y te la puedes pasar probando un sinfín de cervezas que hay por todos lados, ¿no? Solo ya se saben dos anécdotas, dos historias, curiosidades. Vamos adelante. Entonces, bueno, esta iba antes, me la pasé. Ahora sí, ¿cuál es el proceso de elaboración de cerveza completo? Todo inicia con la malta, y ya sabemos que es la malta. De nuevo, lo más común es que la cerveza sea con cebada. Sin embargo, hay cervezas que se pueden utilizar distintos tipos de grano o cervezas que se hacen con otro grano, como por ejemplo una cerveza de trigo, ¿no? Que es muy común la cerveza de trigo. Entonces, una vez que ya tienes la malta, lo que se hace es pasar por un proceso de molienda. ¿Qué vamos a hacer? Moler la malta como tal. ¿Por qué? Pues de esa manera rompemos el grano y lo abrimos para que entonces ahora sí podamos utilizarlo. Después de molerlo, vamos a pasarlo a un proceso que se llama administrar, admitir. Después de molerlo, vamos a pasar a un proceso que se llama maceración. La maceración consiste, seguramente lo han escuchado, el término se utiliza en muchas otras cosas, es remojar en agua, bueno, remojar en algo, un sólido en un líquido, pues. Entonces, de esa manera empiezan a disolverse todos esos elementos del sólido en el líquido. Eso se hace a temperatura ambiente, ¿vale? Entonces, es poner en agua el grano. De nuevo, recuerden que aquí el agua juega un papel fundamental, entonces hay que trabajar muy bien con el agua lo que vamos a remojar, aunque en este proceso no es el agua final, digamos. Eh, Después de la maceración, que lleva un tiempo, es un proceso de lauter, que lo que hacemos es justamente la separación entre digamos, el agua que ya tiene todas las sustancias que soltó el grano y el grano residual per se. Se supone que ese grano residual, lo que estamos haciendo en la maceración es extraerle todo el azúcar, todas las sustancias, todos los nutrientes, todo el azúcar principalmente, que es lo que vamos a utilizar para la levadura. Extraemos todo eso y se queda en el líquido. Lo que después tenemos que hacer en el outer es quitar todo ese residuo de grano mojado, porque solamente nos vamos a quedar con el líquido. Ajá. Una vez que separamos eso, hay un par de procesos que se pueden llegar a hacer como para poder revolver bien y extraer muy bien todo lo del grano, porque fíjense que nada más dejamos el grano hasta abajo y el agua. ¿Cómo se llama? Sí se extrae las sustancias que tiene dentro, las azúcares, pero no por completo. Entonces hay un proceso ahí en donde recirculamos agua para que entonces el agua que está hasta abajo, que digamos que es la que está más concentrada, pueda quedar arriba y entonces como que se esté recirculando. Al final de cuentas, lo que hacemos ahí es obtener el líquido rico en sustancias, es decir, rico en azúcares, y quitar todo el grano húmedo. Ese grano húmedo se desecha. En la mayoría de los casos sucede así. Sin embargo, muchos incluso hasta nosotros estamos viendo la posibilidad, ese grano se podría después todavía secar, solo que se necesitan hornos, y después utilizarlo para producir harinas. Entonces, ahí hay como un reproceso en el que podríamos reaprovechar justamente estos residuos de grano, que lo único que hicimos fue extraerle la mayor cantidad de azúcar. No se le extrae toda, pero sí la mayor cantidad de azúcar. Una vez que ya tenemos el caldo, digamos, de grano, el caldo de malta, eso es lo que se conoce como mash o mosto. En español se le conoce como mosto. Según ustedes tienen oportunidad de ir a una fábrica de cerveza, pueden probar el mosto y el mosto es un caldito dulce, sabe dulce. Eso se pasa a un proceso de ebullición. Y no tanto porque sigamos hirviendo el caldo, sino porque hay que
matar todas las bacterias y matar todo, ¿no? Entonces, se pasa por un proceso de ebullición y en ese proceso de ebullición es donde se agrega el lúpulo. Les recuerdo que habíamos dicho que el lúpulo es una flor que otorga el amargor a la cerveza. Entonces, al momento de que se está haciendo, ahí sí se hace un poquito como el caldo de la flor con el mosto. O sea, al mosto se le agrega lúpulo, se calienta por un tiempo y estamos listos, digamos, para pasar al proceso de fermentación. Hasta aquí todavía no estamos hablando de cerveza, esto sigue siendo mosto, ¿vale? Después se tiene que pasar por un proceso de enfriamiento. Nosotros no podemos meter el, digamos, el caldo de grano, el caldo de malta totalmente caliente a los fermentadores. Entonces hay que pasarlo por un proceso de enfriamiento. Entonces se utiliza ahí un sistema de enfriamiento y ya después lo podemos pasar a los fermentadores. Generalmente hemos visto estos tipos de fermentadores, que son fermentadores tipo cónico, de acero inoxidable y eso. En el mundo artesanal existen fermentadores también incluso de plástico que se pueden utilizar. Simplemente son tanques en donde vamos a agregar el mosto y ahí es donde vamos a agregar la levadura. Dependiendo del tipo de levadura que agreguemos, es el tipo de cerveza que vamos a hacer. También el tipo de proceso que tenemos que seguir. Entonces digamos que hasta acá arriba, hasta el enfriamiento, el proceso entre la cerveza artesanal y la cerveza comercial o no artesanal son similares. Digo, obviamente la manera industrial tiene otros elementos, pero son similares. En el proceso de fermentación es donde empieza a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, pasan a los tanques de fermentación y se agrega la levadura y entonces se deja a que fermente durante X cantidad de días. Lo que va ocurriendo en el tanque simplemente es que la levadura empieza a comerse el azúcar y entonces la levadura empieza a crecer, empieza a reproducirse, se empiezan a comer más azúcar y todo y empiezan a producir más alcohol. Esto se hace de manera controlada y llega un punto en donde ya no hay azúcar que se pueda comer y entonces llegamos al punto en donde terminó de fermentar la cerveza. Entonces, ¿de qué manera vamos a saber cuánto, por ejemplo, cuánto alcohol tiene nuestra cerveza? Dependiendo de cuánto azúcar le estemos agregando. De cuánto azúcar va a tener nuestro mosto, depende de qué tanto grano y qué también hicimos el proceso de maceración. Entonces es qué tanta azúcar extraemos del grano y qué tanta azúcar tenemos disponible para que la levadura se la coma y entonces produzca alcohol, ¿no? Entonces, entre más azúcar, digamos, entre más grano le pongamos, más, más alcohol, más alcohólica es la cerveza. Si ustedes se fijan, muchas de las cervezas, o la mayoría de las cervezas artesanales, son en graduación alcohólica más altas que las cervezas comerciales. Es porque, obviamente, en este proceso artesanal eh, se cuenta con muchísima más azúcar para, entonces las levaduras fermentan muchísimo más. Entonces ya vimos, ¿no? El agua se agrega en la maceración, hablábamos de los ingredientes, tenemos la malta al principio, que la podemos ver aquí, el agua, la agregamos acá, el lúpulo, que lo agregamos en este paso, y finalmente la levadura, que la agregamos en este paso, ¿vale? Después viene una etapa que le llamamos de maduración o acondicionamiento. Dejamos que la sacamos de los tanques de fermentación y la pasamos a algo que es como estabilización. Ajá, ahí la dejamos a que se asiente un poco, que clarifique un poco, y finalmente lo que hacemos es pasarla al recipiente o al envasado final, que ya sea que lo hagamos en botellas, en latas o en barriles. En el proceso artesanal muy auténtico, la forma, bueno, este líquido no tiene gas hasta el momento. O sea, sí genera un poco de burbuja la fermentación, pero no como tal el gas que nosotros percibimos en una cerveza, que es similar a estarte tomando un refresco, ¿no? Entonces, originalmente, auténticamente, el proceso de carbonatación de la cerveza es agregando azúcar al final en el último recipiente, digamos. Se agrega algo que se llama premium sugar y el residual, digamos, de levadura que queda ahí se termina de comer ese azúcar y entonces genera esa carbonatación dentro de la botella. Esa es la carbonatación en botella. Actualmente se hace ya agregando CO2 en un tanque, ¿no? Con un tanque. Así como se gasifican los refrescos, de la misma manera se gasifica la cerveza. Entonces ya sea que agregues el CO2 directamente en el barril o que lo agregues en botella. Lo que se hace es que se pasa, digamos, de los tanques de maduración, se pasa a un barril en donde en ese barril gasificas y luego ya de ese barril gasificado lo pasas a una botella
o en ese barril se queda gasificado ya como tal y sellas el barril, ¿vale? Ahora sí, lo siguiente que me preguntaban, tipos de cerveza. Es muy típico pensar y decir, es que una cerveza es más fuerte que la otra porque una cerveza es más oscura que la otra. Y aquí, al final de cuentas, lo que siempre decimos es más fuerte en cuanto a qué. Aquí tenemos, esta es una cerveza lager, tipo Viena, digamos una Victoria, y esta es una cerveza Indian Pale Ale. Esta cerveza es definitivamente más oscura, esta cerveza es más clara, esta cerveza es más clarificada por el proceso comercial de clarificación, esta cerveza es más turbia, esta cerveza es más suave en cuanto a amargor, esta cerveza de acá de la derecha es más amarga, es de las cervezas más amargas que hay. Esta cerveza tiene menos graduación alcohólica, esta cerveza tiene más graduación alcohólica. Cuando hablamos de si una cerveza es más fuerte que la otra, tendríamos que poner alguna escala o decir bajo qué parámetro, o sea, más fuerte qué significa, ¿no? Porque lo tradicional es que vayamos y digamos, ¿sabes que una cerveza oscura es una cerveza más fuerte? Y no tiene por qué ser así. Pues vamos a desmentir ese mito y vamos a explicar qué onda con los tipos de cerveza, ¿va? Entonces, de nuevo, esta es una cerveza tipo Viena, es una cerveza tipo Lager, es una Indian Pale Ale, es de las cervezas más amargas. Entonces, si hablamos de tipos de cerveza, podríamos estar hablando de tipos de cerveza en cuanto a tres características. El primero es el color. El color, y hay un índice en coloración de cerveza que se llama SRM. Entonces, dependiendo del color, podríamos clasificar las cervezas. Ahorita vamos a ver de qué manera. El segundo tendría que ver con la graduación alcohólica. El alcohol by volume, o el porcentaje de alcohol que tiene una cerveza. Entonces, que es una cerveza más fuerte, es una cerveza que tiene más alcohol, o es una cerveza que es más oscura. No están relacionados, o sea, no están directamente relacionados el hecho de que sea más oscura y tenga más alcohol. Y finalmente, el amargor, que una cerveza sea más amarga o menos amarga, ¿vale? Y ese se le conoce como el IBU, el índice de bitterness, Bitterness Unit. Entonces, ¿qué tan amarga es una cerveza? Depende de este índice. Y recuerden, eso tiene que ver con el lúpulo. Hay distintos tipos de lúpulo. El lúpulo es una flor y dependiendo del tipo de lúpulo que se utilice y en qué parte del proceso se utilice, es que una cerveza es mucho más amarga que otra. Ajá. Entonces, veamos la primera. La primera tiene que ver, dijimos, con el color. Entonces, tenemos aquí el índice del color, porque van más o menos. Si tenemos una cerveza de este tipo de color, tú puedes comparar, agarras tu vaso de cerveza y dices, ah, mira, mi cerveza está como en este color, quiere decir que tiene una CRM23 y es una cerveza. Y aquí te les pongo, bueno, aquí podemos ver en la tabla ejemplos de cervezas que están en esos colores, ¿vale? Dependiendo también del proceso de elaboración de la cerveza, una cerveza te puede quedar un poquito más pintada que otras. Y ahorita nos preguntaba, déjame me acuerdo cómo se llamaba, es que me dieron todos los nombres acá. Creo que era Santiago. Santiago nos preguntaba si el enfriamiento incidía en el color o en algo así. No, en el color no. ¿Qué incide en el color? Me voy a regresar tantito. Esto, la malta. La malta es la que incide en el color. ¿Se acuerdan que en el proceso de malteado hablábamos que lo remojábamos, germinabas, cortábamos la germinación, eliminamos las raíces, pero también lo secábamos y al final de secarlo, lo tostamos? Y como en el café, digo yo no tomo café, no soy experto en el café, pero entiendo que hacen algo así. Dependiendo qué tanto lo tuestes, es qué tanto también te entrega un sabor diferente el café. Bueno, la malta es de la misma manera. Si la tuestas poquito, si la tuestas muy quemada, te va a dar, obviamente se va a pintar, la malta se va a hacer de un color más oscuro o de un color más claro, te va a dar sabores distintos y te va a dar colores distintos. Entonces, lo que hace que una cerveza sea oscura es que utilizaron maltas más tostadas. Ajá. Eso es lo que por eso le da esos sabores más intensos, que no significa que sean más amargos. En algunos casos sí pueden llegar a ser amargos, porque el simple tostado puede otorgar amargor, pero per se no es como tal, o sea, no tiene nada que ver con el amargor del lúpulo. Entonces, podemos ver una cerveza tipo Stout o Imperial Stout, que son como las más oscuras, parecen así hasta chocolatosas. Incluso tú puedes llegar a probar cervezas que dicen, tiene notas a café o a chocolate, y no le pusieron ni café ni chocolate en el proceso de elaboración de cerveza,
y te saben a eso. Y es justamente por el tostado de las maltas. Entonces, eso es lo que, es lo que otorga el color a la cerveza, ¿vale? El malteado. Qué tan tostada esté la malta. Y las maltas se compran así, por distintos códigos, es el tipo de malta que vas a ocupar. Entonces, la receta de la cerveza dice, si yo quiero preparar una stout, tengo que utilizar malta de esta, malta de esta, malta de esta. Hay algo que se le conoce como malta base, que es la malta principal que se utiliza en el proceso. Las maltas más tostadas y con distintas características cuestan más, y la malta base es la malta principal. Entonces, la malta que casi casi no está tostada, es la que se utiliza y por eso es la primerita que no tiene un color oscuro. Y luego ya se van agregando otras maltas que le dan el color más oscuro, ¿vale? Entonces, ya vimos en cuanto al color. Luego viene el tema de la graduación alcohólica. Les contaba hace rato en el proceso de fermentación, igual la receta te dice, bueno, si tú quieres producir una cerveza tipo IPA con esta graduación alcohólica, qué tanta malta tienes que incluir en el proceso? Ah, pues tanta. Si la quieres con menos graduación alcohólica, tendrás que ponerle menos malta. Entonces, entre más malta ponemos y entre mejor esté elaborado el proceso de maceración, más azúcar vamos a extraer de la malta y entonces, bueno, dependiendo también qué tanta levadura agreguemos, pues porque al final de cuentas se tiene todo que equilibrar. Entonces, si agregamos suficiente levadura que se puede comer esa suficiente azúcar, va a producir suficiente alcohol como para que nuestra cerveza tenga 6.5 o tal, ¿no? Hemos visto, seguramente han visto cervezas artesanales que tienen hasta 7 o 8% de alcohol, ¿no? Entonces a eso se debe la graduación alcohólica. Y finalmente lo del amargor, les decía que es el lúpulo. Agrega no solamente el amargor, sino que también agrega notas olfativas. Regularmente el lúpulo se agrega en este proceso, en el proceso de ebullición. Sin embargo, hay algo que se conoce como dry hopping. En inglés lúpulo es hop, H-O-P. Entonces, seguramente si luego ven playeras de cosas, ven la florcita de lúpulo, la plantita de lúpulo, y dice hop. Entonces, el dry hopping, que es el agregar lúpulo en seco, realmente no es en seco, simplemente es después del proceso de ebullición. Cuando tú lo agregas durante el proceso de ebullición, otorga muchas notas de amargor y de lúpulo, porque no solo es el amargor, ese sabor en boca. Cuando tú lo agregas en seco, que no es en seco, es que lo agregas después del proceso de ebullición, es decir, en el proceso de fermentación o incluso en el proceso de maduración, o sea, ya que fermentó, agregas lúpulo, eso es lo que le llaman en seco, eso otorga muchas notas en olfato. Entonces, esa es otra cosa que vamos a ver más adelante también, el tema de cómo degustar la cerveza con todos los órganos, ¿no? Bueno, con todos los órganos, con todos los sentidos, más allá de la boca, ¿no? Del gusto. Entonces, si lo agregamos en el proceso de ebullición, que es lo tradicional, agrega muchas notas, se identifican en sabor. Si lo agregamos como dry hopping, se identifican en nariz, ¿vale? Entonces, cuando queremos esos aromas, entonces lo agregamos después. Se agregan los dos procesos, se agregan en la ebullición, siempre va, y después también se puede agregar dry hopping. Entonces, dependiendo, también hay una clasificación del IBU. Entonces, entre el IBU sea más grande, quiere decir que la cerveza es más amarga. Entonces, tú ya vas a un lugar y dices que te ofrecen una cerveza artesanal, le puedes preguntar, oh, muy bien, ¿y qué IBU tiene? ¿O qué IBU tiene? Te va a decir, ah, pues es como del 40. Ah, entonces ya sabes que es una cerveza que está más o menos. Voy a dar unos ejemplos de IBUs, ¿va? Esperemos que hasta aquí no haya dudas. Vamos bien de tiempo. Entonces vimos el color y dependiendo, bueno, y podemos también clasificar a las cervezas dependiendo del tipo de fermentación, ¿vale? Del lado izquierdo podemos ver las cervezas tipo lager y del lado derecho podemos ver las cervezas tipo ale. En el mundo comercial, generalmente lo que encontramos son cervezas tipo lager. En el mundo artesanal encontramos cervezas tipo ale. ¿Y por qué? Porque las cervezas tipo lager requieren dos características importantes. La primera es que dice ahí fermentación baja y fermentación alta. Es una fermentación que sucede, por un lado, en la parte baja del tanque o en la parte alta del tanque de fermentación, y por otro lado, a una temperatura más baja y a una temperatura más alta. Entonces, la cerveza lager para poder fermentar necesita un proceso de temperatura controlada.
y no todos los productores de cerveza artesanal tienen la capacidad de contar con cuartos fríos para regular la temperatura y poder poner a fermentar una lager a 2 grados centígrados, ¿no? Entonces requieres de cierto equipo, de cierta infraestructura, de cierta inversión, que te permitan poder hacer cerveza tipo lager. ¿Existen cervezas artesanales tipo lager? Sí, son pocas, la mayoría de las cervezas son tipo ale. Las cervezas artesanales, las cervezas tipo ale, fermentan en la parte alta del tanque y además fermentan a una temperatura, digamos, ambiente. O sea, no tienen tanta bronca con la temperatura de fermentación. Si ya nos vamos a una temperatura muy alta, por arriba de los 26, 28 grados, podríamos llegar a tener un problema de sobrefermentación, porque se calienta demasiado, se empieza a sobrefermentar y empieza a agregar ciertos sabores que no queremos. Pero mientras estemos en un clima como de la Ciudad de México, no tenemos bronca en fermentar a temperatura ambiente una cerveza tipo ale. Y la tercera diferencia es el tipo de levadura que se utiliza. Del lado izquierdo podemos ver que la cerveza lager fermenta con una levadura conocida como Saccharomyces pastorianus y la cerveza tipo ale fermenta con una levadura tipo Saccharomyces cerevisiae, ¿vale? En las ales podemos ver las stouts, las pale ales, las Indian Pale Ale, las IPA, famosas, que son una variación de las pale ales, las cervezas tipo Weizen, por ejemplo, que son cervezas de trigo, y luego mezclas entre todo, ¿no? Las porter y esas. Luego vemos aquí una que dice lambic. Dentro de las ale, hay unas que podrían considerarse aparte como independientes, que son las lámbicas. Estas son cervezas de fermentación espontánea. Es decir, cuando tú estás fermentando una cerveza, lo que haces es pasas el mosto ya enfriado al tanque de fermentación y agregas la levadura. En este caso agregarías Saccharomyces pastorianus o Saccharomyces cerevisiae. ¿Cómo ocurrió con las lambic? En lugar de que la persona que está elaborando la cerveza agregue la levadura específica que va a utilizar, lo que hace es que deja que el mosto fermente con la misma levadura que existe en el ambiente. Entonces estas son como con la levadura, con la combinación de levadura que exista en el medio ambiente en donde esté produciendo, por eso son como de fermentación espontánea, porque no se le agrega la levadura, sino que solito el ambiente la genera, ¿vale? Esas son las cervezas tipo lambic. Generalmente, lo que nosotros conocemos como una cerveza lager, decimos una 2X lager, todas realmente son lagers. Una Corona es una lager, una Victoria es una lager, una 2X lager es una lager, una 2X ámbar es una lager. Casi todas las cervezas comerciales que conocemos son cervezas tipo lager. Lo que pasa es que pues, alguien se apropió del nombre lager, pero todas son realmente lager. Luego dentro de las lager existen distintos estilos, ¿no? Una Pilsner. Podemos voltear a ver una Bohemia y la Bohemia se dice Pilsner. O la que les decía hace rato, una Viena, ¿no? La Victoria es una cerveza tipo Viena. Entonces, esa es una lager estilo Viena. Pero la Pacífico, la Montejo, todas son cervezas tipo lager, ¿vale? Luego vamos de tiempo. Bien, 5 minutitos. Vamos a ver si terminamos rápido. Voy a platicarles un poquito de nosotros. Nosotros comenzamos en el 2016 a producir cerveza artesanal, nos llamamos cerveza a los manos y nos aventamos ahí un concepto híbrido entre una cervecería y un coworking, un tap room y un coworking que es un salón de llaves donde puedes ir a degustar chela. Entonces también tienes un lugar, un espacio de coworking. ¿Qué cervezas vendemos nosotros? Más allá de poner ahí los precios, lo que hice fue, lo que quería platicarles es más o menos el tipo de cervezas que se pueden hacer. Por ejemplo, es una cerveza tipo ale, es una blonde ale. Quiere decir que es una cerveza clara, una cerveza clara a la que nosotros le agregamos mezcal, por eso se llama agave blonde ale. Y fijan aquí, esta es una cerveza que tiene un IBU de 20. Es una cerveza muy poco amarga. No lleva tanto lúpulo y tiene una graduación alcohólica de 6.5%. Se describe como una cerveza clara, ligera, con un toque marcado a mezcal, por lo que lo agregamos. Suave presencia de lúpulo. Es una cerveza que gusta bastante. Luego podemos ver una distinta, una American Pale Ale. Aquí el IBU ya crece a 45. Esta es una cerveza un poco más amarga. Sin embargo, digo, sí, esta sí ya quizás sería una cerveza más amarga que una cerveza comercial. Sin embargo, no es una cerveza tan amarga, ¿no? Y estas son, digamos que este es como el común denominador de la cerveza artesanal, la American Pale Ale, el estilo que la mayoría de las personas hacen. Es también una cerveza que ya está un poquito más oscura, no tan oscura, pero no tan clara como una blonde, porque ya empieza a tener maltas tostadas, ¿vale? Finalmente un stout. Un stout es una cerveza
completamente oscura, con notas a café y chocolate en nuestro caso, que provienen, de nuevo, nosotros no agregamos ni café ni chocolate, todo viene del malteado. Lo único que sí agregamos son notas, bueno, agregamos ahí una maceración también de chile pasillo, guajillo y canela, que entonces por eso le llamamos stout mexicana. Y además tiene hojuelas de avena en la maceración. Pues no solamente la malta de la cebada suelta sus sustancias, sino también la avena, ¿no? Esta es si se fijan, esta es una cerveza que es más clara, pero tiene un 45 de amargor, y esta es una cerveza que es más oscura y tiene menos amargor y tiene menos alcohol. Entonces, para romper ese mito de que la cerveza oscura es más fuerte en cuanto a qué, más fuerte en color. Es más suave en alcohol, es más suave en amargor. Esta es una cerveza un poquito más fuerte en alcohol y más fuerte en amargor. Esta, que es una cerveza más clara, es muchísimo más fuerte en amargor. Digo, perdón, es muchísimo más fuerte en alcohol por el mezcal. Y finalmente, la reina de las cervezas artesanales, generalmente a la gente que le gusta la cerveza artesanal, le gusta la Indian Pale Ale. ¿Por qué? Porque esta es una cerveza muy amarga, que tiene mucho lúpulo y que se destacan mucho los lúpulos que se utilizan. Nosotros hicimos una fusión entre una Indian Pale Ale y una Wheat Beer, que es una cerveza blanca, una cerveza de trigo. Entonces metemos trigo, malta de trigo y malta de cebada en el proceso, y además adicionamos con cáscara de naranja, hierba de limón y semilla de cilantro. Entonces, eso le da un perfil bastante bueno, porque las IPAs solas son bastante agresivas al paladar, y esta le ayuda por lo refrescante y por el trigo. Muy bien, para cerrar ahora sí, ¿ustedes saben por qué se llama la cerveza Indian Pale Ale? Les voy a contar esta historia. Pues resulta que originalmente, cuando iban los navíos a las Indias, que se llevan los barcos, se llevaban cerveza. Originalmente, o más bien, el lúpulo es un conservador natural. Entonces lo que hacían era que agregaban el lúpulo a esta... De hecho fue justamente circunstancial el hecho de que finalmente la fórmula de cerveza fuera esta. Porque ellos tenían agua, malta y levadura, y tenían una bebida, una bebida alcohólica que les gustaba. Pero para poderla mantener, porque se echaba a perder muy rápido, le empezaron a agregar lúpulo. Ese lúpulo les daba aparte un sabor más rico, y dijeron, súper bien, le da un sabor rico esta flor y aparte nos ayuda a mantenerla. Entonces, finalmente lo que sucedía era que cuando se iban los navíos a las Indias, lo que hacían era decir, bueno, vamos a estar en alta mar N cantidad de meses, la cerveza no va a aguantar, se va a echar a perder, agreguémosle más lúpulo. Entonces, si le ponían esta cantidad de lúpulo al principio, para ellos los navíos le ponían 4 veces esa cantidad de lúpulo. Entonces, se conservaba más, pero también sabía más amarga. Y entonces a todos los marinos les empezó a gustar muchísimo este estilo de cerveza que tenía mucho más sabor amargo. Y de ahí nace la Indian Pale Ale. Entonces, hoy en día se le agrega lúpulo por el sabor y porque así va el estilo, y ya no porque se tenga que conservar, pero de ahí nace todo, ¿no? De ahí nace que se llame Indian Pale Ale. Ahora ya saben otra curiosidad, por si algún día les preguntan qué onda con la Indian Pale Ale. ¿Cómo vamos? Bien. Cuando me consultaron sobre esta plática y esto, me decían sobre el negocio de la cerveza artesanal, y me dio risa porque, o sea, sí es negocio, sí puede ser negocio, pero también puede que no sea negocio. O sea, el negocio de la cerveza artesanal es un negocio muy difícil. ¿Por qué? Por dos temas fundamentales. El primero tiene que ver con el negocio de la cerveza y de la mayoría de las bebidas, es de volumen. Y si no alcanzas a llegar a cierto volumen y no tienes ciertas economías de escala, es muy complicado que tengas puntos de equilibrio y que empieces a generar utilidades. Ahora, cuando tú tienes un negocio de volumen, te conviertes en un negocio de logística y distribución. O sea, Grupo Modelo hace cerveza, sí. Corona hace cerveza, sí. Coca-Cola hace cerveza, sí. Pero son negocios de distribución. O sea, su fuerte más importante es un negocio de logística y distribución. Poner una Corona y poner una Coca-Cola en cualquier pueblo de México, en cualquier tiendita y en cualquier parte del mundo, eso es un negocio de logística y distribución. O sea, su core está en la logística y la distribución, no tanto en la producción, que evidentemente la producción va de la mano. Entonces, al momento en el que tú quieres llegar a convertir el negocio de la cerveza, o sea, quieres echar a andar tu fábrica de cerveza artesanal y todo, dices, órale, va. Empiezas a vender, empiezas a jugar, bla, bla, bla. De pronto te das cuenta que para hacerlo rentable necesitas volumen.
para poder tener economías de escala y para poder entonces capitalizar, aunque sea un poquito de margen, pero por mucho volumen. Y después cuando te llegas a generar volumen, dices, ah, cabrón, entonces ya no soy un negocio de producción, ahora soy un negocio de logística y distribución, y te enfrentas a otro monstruo igual de grande. Entonces, el negocio de la cerveza artesanal es bastante complicado y por eso pongo ese elemento hasta abajo. Se requiere de pasión, mucha pasión para que te mantengas ahí. ¿Se puede lograr? Se puede lograr. Nosotros optamos en un punto en enfocarlo más hacia un hobby que hacia un negocio de rentabilidad, ¿no? De manera que entonces por eso tenemos mejor nuestro tap room, la gente que va a consumir cerveza ahí y todo. Pero volvernos, o sea, crecer hacia otro volumen y convertirnos en una empresa de logística y distribución es algo bastante complicado por los pequeños márgenes que se tiene en la venta de cerveza, porque compites contra las productoras enormes que tienen economías de escala brutales, que tienen cadenas de logística y distribución brutales y que te dan en la torre, ¿no? Además de los impuestos altísimos que hay que pagar, no solo de IVA, sino de IEPS. ¿Va? Pues yo lo dejo ahí a consideración. Es un negocio, digamos, o una actividad muy bonita, pero ahí están sus asegúnes, ¿no? Y finalmente les iba a compartir, pero en lugar de perder tiempo viéndolos, les los voy a platicar. Eran dos mitos más que quería romper antes de que termináramos este rollo. El primero tiene que ver con si la cerveza se quema, si se calienta. Seguramente muchos de ustedes han estado ahí en la fiesta, lo que sea, entonces se quedan unas cervezas afuera en el jardín y entonces hasta el día siguiente, ay, se sobraron estas cervezas, ¿por qué no las metemos al refri? No, no las vuelvas a enfriar porque se queman, ¿no? Y la segunda es el tema de que la cerveza empanzona. Pues mira, resulta que la cerveza no se quema por la luz. Digo, perdón, la cerveza no se quema por el calor, o sea, no se quema si se calienta. La cerveza se quema por la luz. Justamente por eso las botellas de cerveza son oscuras para que no permita pasar cierto perfil de luz o menos luz y entonces no se echa a perder. El lúpulo tiene unos componentes que se llaman ácidos alfa. Esos ácidos alfa son fotosensibles, es decir, son sensibles a la luz solar. Estos se degradan y otorgan este sabor que le llaman azorrillado a la cerveza cuando se les incide mucha luz. Entonces, no tiene que ver con un proceso de calentamiento de la cerveza. De hecho, nosotros después hicimos hasta unos videos en TikTok del juego, pero para comprobarlo y demostrar el asunto. Digo, científicamente está demostrado, pero para que la gente lo viera, metimos, o sea, teníamos dos cervezas, ¿no? Las dos las enfriamos, una la sacamos, la metimos en una olla así, a que se calentara a 60 grados, o sea, estaba caliente, pues las sacamos y las volvimos a enfriar las dos, las probamos y le dimos a la gente como el reto Pepsi, a ver, prueba esta, ¿cuál sabe mejor? Las dos sabían exactamente igual, a veces gente que decía que sabía mejor la que estaba calentada. El chiste es que ninguna de las dos se azorrilla o se quema. Ese mito es falso. Se quema por la luz. Entonces, sí, si tenemos cervezas en botella, principalmente además si son Corona, ¿no? Que es botella clara. De todos modos, aunque sea botella café o botella verde, las dejamos afuera en el sol, eso sí puede afectarlas. Entonces hay que tenerlas generalmente oscuras, por eso van adentro de una caja cerrada o adentro de un refri y la luz del refri no les hace daño, es la radiación solar. Pues obviamente la luz del refri no otorga todo ese perfil de radiación que otorga el sol, pues no hay rayos UV dentro del refri. Y eso es lo que sucede, ¿no? Los ácidos alfa del lúpulo se degradan con la luz solar y otorgan este sabor azorrillado. Y por otro lado, está el tema de si la cerveza empanzona o no. Generalmente lo que hacemos nosotros es que nos tomamos la cerveza de la botella y hasta como que se hizo moda, ¿no? O sea, no, yo de la botella directamente. Realmente alguien que toma una cerveza adecuadamente no la toma en la botella, sino que la toma en un vaso. Por dos cosas. El primero, les decía que hay que percibir o degustar la cerveza con nuestros sentidos. Es verla, es tomarla, pero al momento de tomarla, un vaso te permite que la nariz entre dentro del vaso. Por eso se toman en vasos como con el vino. Cuando tomas un vino, la nariz tiene que estar percibiendo también todos los aromas y todo esto, porque entonces al momento de degustar es muchísimo más rica la experiencia. Entonces, eso te permite. Pero además, lo que haces es que al momento en el que sirves la cerveza, ustedes se fijan que se genera una capa de espuma. Esa capa de espuma es, al momento en el que rompe la cerveza en el vaso, genera todos esos CO2. Entonces, genera esa espuma. Lo que está sucediendo cuando la tomamos directamente de la botella es que toda esa espuma que se genera en el vaso se genera en nuestro estómago.
Entonces, sí, sentimos que nos empanzona, porque obviamente estamos llenándonos de espuma, llenándonos de CO2, de aire. Entonces, por eso da esa sensación. El ideal sería romper una cerveza en un vaso, primero inclinar un poquito, que rompa bien, después lo volvemos a poner vertical, terminamos de servir la cerveza y luego nos va a permitir pues, obtener todas sus características organolépticas muchísimo más completo y mucho mejor. Podemos ver el perfil, podemos ver si está turbia, si está clara, qué color tiene, si tiene residuales, qué tanta espuma hizo. Todos estos elementos son importantes. Entonces, si les gusta este rollo, dejen de tomar cerveza en botella y conozcan más o menos cómo funciona este asunto. ¿Va? Con eso termino. Creo que tenemos todavía tiempito para respuestas. Si a cambio de, digamos, si todo lo que les platiqué les gustó, les hace sentido y todo eso, pues me encantaría que nos pudieran dar un follow o un like ahí en la caja rota. Subimos curiosidades sobre temas de negocios, emprendimiento y todo esto, pero también hablamos de cerveza y de mezcal, que son dos de los negocios que nosotros estamos metidos, que son además mundos bien interesantes y donde hay muchos mitos que en algún momento toca romper. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Pedro. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Pedro Antonio Ordóñez Islas por su ponencia Producción de cerveza artesanal en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Ciudad Universitaria, 16 de febrero de 2022, por Mi Raza Hablará el Espíritu, firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, secretaria de vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchísimas gracias, Pedro.